Por acá tengo un libro súper bonito que se llama El viaje es hacia adentro. Y cuando a uno le dicen eso, mirarse para adentro, como decimos aquí, eso da susto, ¿no? Es increíble que uno a veces desee conocer a muchas personas y saber mucho de ellas y de uno tan poquito. Eso es como un miedo generalizado, Juan Diego, conocerse. Sí, Olga, eso es un miedo profundo y que no por ser psicólogo es más fácil de hacer. Digamos que es una apuesta importante para reflexionar sobre lo que tenemos en nuestra vida y que puede ser una ruta para seguir construyéndonos a lo largo de nuestra historia. El viaje es hacia adentro, un libro muy lindo que hoy nos sirve de hoja de ruta para hablar del autoconocimiento, de la importancia del autoconocimiento. Él es Juan Diego Tobón Lotero, psicólogo clínico. ¿Qué nos contás de vos, Juan Diego? Ay, Olguita, pues yo qué te cuento, soy un apasionado por la docencia, por la salud mental y por el ejercicio clínico. Estoy convencido que todas las personas cuando pasan por un espacio terapéutico pueden mover muchas de las cosas que tienen en su historia y que les hacen doler mucho. Soy papá y además de eso, un apasionado por esta ciudad, que creo que tiene muchas cosas que seguir transformando. Claro que sí. Cuando tú hojeas este libro del viaje hacia adentro, encontrás una cantidad de reflexiones y de frases que lo hacen a uno frenar, dedicarse el tiempo e intentar por lo menos mirarse hacia adentro. ¿Por qué es tan importante conocerse, el autoconocimiento, Juan Diego? Sabes que si uno lo piensa incluso históricamente, los primeros filósofos por allá de la historia, Aristóteles, Sócrates, todos ellos, tenían una pregunta clara, y era que si uno no conocía lo que tenía dentro de su realidad, llámese psicológica, espiritual, mental, difícilmente uno podía ser alguien en el mundo. O a veces uno puede ser muchas cosas en el mundo, pero cuando no sabe por qué, ahí es donde uno se enreda. Conocerse hacia adentro tiene que ver fundamentalmente como lo pongo como una metáfora, como cuando uno se encuentra con un laberinto y tiene múltiples alternativas para salir, pero digamos que no todas las salidas lo llevan a uno al lugar esperado. Viajar hacia adentro implica meterse en un laberinto, además eso no es tan fácil, pero es una posibilidad de conocerse, de sentirse y de vivir la propia historia, que eso es muy importante. Y en este libro justamente se dividen esas tres partes, ¿no? Vivir, sentir y conocer. Para llegar a conocer. Yo no sé si a usted le ha pasado en reuniones, por ejemplo, de trabajo, que te dicen descríbete a ti mismo, sí. Cuéntame cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y qué corchada. Eso es muy difícil. Es uno, ay Dios mío, es difícil. Es más, a veces es más fácil hablar de las debilidades que de las fortalezas. Yo no sé, pero ese asunto de autoconocerte, ¿por qué generará tanto miedo? Tiene que ver como con la soledad, como con el miedo a estar solos, a encontrarnos con nosotros mismos, con esos demonios que de pronto tenemos allí. Sabes que en muchos casos es porque nos han metido también una historia, digamos como un cuento, y es que lo que uno tiene por dentro también es como terrible, ¿cierto? Entonces a veces meterse a conocer la propia historia implica como reblujar cosas. Yo creo que a veces reblujar cosas puede ser importante, porque digamos que puede permitir como poner las cosas en su lugar. Creo que más o menos viajar hacia adentro es como un trasteo. Cuando uno se va de trasteo, uno a veces se da cuenta de la cantidad de cosas que uno tenía. Posiblemente uno en la casa se queje porque no tiene, pero cuando uno hace un trasteo, se da cuenta de todas las cosas que a veces no necesita. Viajar hacia adentro implica enfrentarse con eso, con las cosas que uno necesita botar, regalar o dejar en otro lado, pero también con esas cosas que uno a veces incluso ni siquiera sabía que tenía guardadas. Tenemos una gran tendencia y es a ver lo malo como un asunto como más relevante y más fuerte, pero creo que la vida es un balance en la cual tanto lo bueno como lo malo hace un ejercicio, digamos, como de balance en nuestra historia, y esa es la invitación en este libro y en ese ejercicio de conocerse. Y esa es la invitación que les vamos a hacer hoy en Sana que Sana, porque me parece muy chévere hacerlo en esta época del año, ¿cierto? Sí, claro. Que es una época del año propicia para reflexionar, para replantear si nos fue bien en el año, si logramos lo que queríamos hacer y prepararnos con toda la energía para el año entrante. Juan Diego. Listo. Sentémonos, querido. Y estuvimos en las calles de Medellín para que vamos preparando esos vox pop que les grabamos, porque quisimos hacer un tanteíto frente a qué tanto nos conocemos, nos autoconocemos. Se trata de hurgar, de mirar hacia adentro. El viaje es hacia adentro, hombre, para replantear, lo dijiste muy bien. Fortalecernos y aferrarnos a las cosas chéveres que tenemos y hasta de pronto no sabíamos que las teníamos porque no nos hemos tomado el tiempo de esa mirada interior, y desechar ese equipaje que no nos sirve, que nos hace daño y de pronto le hace daño a las personas que nos rodean. Esa es la invitación.
Miremos hacia adentro, hoy de la mano del psicólogo clínico Juan Diego Tobón Lotero, a través de este texto tan bonito que nos trajo para analizar sobre él. Veamos qué tanto se conocen nuestros televidentes. Hola, mi nombre es Isela Berrío. Yo me describo como una persona afortunada y feliz. Soy Luz Amada Alarcón. Bueno, yo me describo como una persona muy sociable, muy inquieta a nivel intelectual, que me ha gustado siempre investigar, que me ha gustado siempre estar en contacto con el aprendizaje. Mi nombre es Luzmila, me describo una persona alegre, servicial, amable. Yo me describo una persona, soy feliz. Yo soy feliz con mi vida y trato de hacer feliz a los demás. Mi nombre es Inés Duque Restrepo. Yo me describo alegre, feliz y soy un ser de luz. Pues les fue bien a todas estas damas. Afortunadamente, ¿cierto? Feliz, soy una persona amable, soy una persona alegre, soy una persona servicial, soy una persona que me gusta ser feliz a los demás. Se fueron por asuntos muy bacanos y esa felicidad parece real, pero yo creo que ese no es el denominador común. Así es. ¿Qué opinas? A mí me parece que es muy interesante como ellas lo plantean y qué bueno que sean ellas mismas quienes se definan y se describan así. En muchos casos, cuando recibo pacientes en consulta, las personas normalmente van a consulta cuando no están bien, ¿cierto? Cuando están en problemadas, cuando sienten que la vida como que se le está yendo como por un hilo, ¿cierto? Y en muchos casos, cuando se pregunta por eso, contame cómo estás y contame cómo te describís, a veces lo que menos aparece son este tipo de características, ¿cierto? Cuando estamos tranquilos y bien, pues afortunadamente como que las cosas fluyen y la posibilidad de describirnos a nosotros mismos, pues está como las señoras lo dicen y creo que incluso como una de ellas lo decía, soy hasta un ser de luz. Pero cuando estamos en problemados y cuando estamos, digamos, como con esa mirada un poco más negativa frente a la vida, la posibilidad de ver ese espectro de cosas buenas a veces es muy difícil. Incluso se lo escuché alguna vez a alguien, pareciera que cuando uno está en problemado y está angustiado, la sensación es como ver como por el túnel, como por esa visión de túnel, que uno solamente ve una pequeña rendija y la rendija solamente conduce a las cosas negativas. Por eso es tan importante autoconocerse y poder también dejarse de dar palo, porque allí es donde nos hacemos mucho daño. Perfecto. Yo seleccioné varias de las muchas frases que de verdad lo invitan a uno como a hacer un par en el camino, a reflexionar y a reflexionarse y a mirarse. ¿Y te parece que nos sirvan como para hablar de ellas? Sí, claro, a mí fabuloso. me llegaron al alma. Vea, porque a propósito de eso, no hay vidas perfectas. Así es. Todos tenemos problemas, a veces más, a veces menos. En un programa que te entrevistaba, tú me dijiste, es que el sufrimiento hace parte de la vida. Porque es que si no existiera, no existiría el bienestar y la otra parte buena. Lo importante no es decir que la vida es sinónimo de felicidad permanente. Eso es imposible. Entonces vea esta. Empecemos con esta y les propongo que empecemos a reflexionar y de pronto de esa manera todos nos convenzamos de la importancia de autoconocernos y sepamos cómo hacerlo, guiándonos con estas frasecillas. La vida no es fácil, eso es cierto, pero hay tantas posibilidades para hacerla más tranquila, menos angustiante y más placentera. Ahí el reto. Conozco personas que decidieron ver el vaso medio lleno, pudiéndolo ver por sus realidades medio vacío, y al contrario, ¿cierto? Así Personas es. que lo tienen lleno según la mirada de uno y lo ven medio vacío, medio inconformes. ¿Por qué? ¿Por qué escribiste esa frase? Sabes que cuando pienso en esta frase que planteas, que incluso es una de las que está, creo que como al inicio del libro, de cierta manera, digamos como que pienso en algo y es, la pregunta por la vida es una pregunta, por lo menos como yo la pienso como psicólogo, que ha de orientarse a aquello que se llama salud mental. Es decir, cuando pienso en esto, la vida no es fácil, pero se puede resolver, puede ser menos angustiante, fundamentalmente pienso en la capacidad de desplegar la salud mental. La salud mental como, más que como un concepto,
como una forma de ver el mundo y como una posibilidad de hacerse cargo de lo que uno decide. Lo que uno decide le permite o disfrutar con aquello con lo cual uno va viviendo, o también le permite a uno o le va dando como unas rutas hacia el sufrimiento. La vida a veces no es fácil. Yo creo que todos hemos sentido que la vida se nos enreda. Ahorita decía que no por ser psicólogo es mucho más fácil el viaje hacia adentro. Y también a mí me ha pasado que estoy menos tranquilo, más angustiado, menos disfrutando y con menos posibilidad de placer. Pero creo que la vida es fundamentalmente, más allá que un asunto de una realidad biológica y una condición fisiológica, es una representación que uno se hace. Es duro a veces por las condiciones en las cuales las personas viven, claro. Abusos, violencias, pobreza, carencias, eso creo que a todos nos pasa de una u otra forma, pero también cada uno puede enfrentarse a la realidad de forma distinta. Yo le digo a los pacientes algo que a veces puede sonar un poco etéreo, pero que tiene mucho sentido, y es que realmente el otro no existe. Porque el otro es fundamentalmente una representación que uno se hace. Creo que simplemente es pensar en una persona conocida que tengamos. A nosotros nos cae bien y uno se la presenta a alguien cercano y dice, me cayó al hígado, esta persona no la quiero ni volver a ver. Así es un poco la vida, depende de cómo uno la interprete, cómo uno la pueda, digamos, cómo significar, depende de eso la manera en la cual uno vea la realidad. Y sin importar nuestras realidades, hablando de realidad, hacerla más tranquila, menos angustiante y más placentera siempre va a ser nuestra elección. Así es. Porque puede ser que, por ejemplo, no haya los suficientes recursos económicos, pero siempre hay maneras de mirar la vida de otra manera, de hacerla más tranquila, angustiante y placentera. Es el reto que tenemos todos desde nuestra vida diaria. Vamos con la siguiente frase para que sigamos hablando del autoconocimiento y por qué es tan importante darse ese regalo, sentarse, mirarse, conocerse, para de alguna manera reinventarse si no estamos contentos con lo que somos. Vea esto, hablando de reinventarse. Sí, claro. Empezar para terminar y terminar para empezar. He allí el ciclo eterno de la vida. El éxito para sobrevivir es terminar y empezar de manera adecuada y terminar en el momento adecuado y empezar, ¿cierto? Porque a veces hay cosas que las eternizamos y nos hacen daño. Sabes que cuando leo esta frase o cuando vos la mencionas, me acuerdo mucho de unos talleres que desde hace ya mucho rato llevo haciendo con una psicóloga que se llama Sandra Restrepo sobre el amor. Y una de las cosas que yo planteo, que suena pues un poco dramática, pero que también la idea es un poco hacer esta, digamos, como esta síntesis de este ciclo, lo único claro que uno tiene cuando ama es que eso se va a terminar. ¿Cierto? Es la única certeza. Sea aquí, o sea, sea en la tierra, o sea porque alguno de los dos se muere. Eso, exactamente, ¿cierto? Es decir, claro, obviamente, si uno cree de pronto en la trascendencia, en Dios, pues uno piensa que el amor de Dios es infinito. Pero si hay un asunto, digamos, físico entre dos personas, o digamos, amoroso entre dos personas, eso tarde o temprano se termina. Uno, digamos, se termina porque a veces cambia, y el cambiar implica a veces nuevos ciclos. Incluso a veces lo que hay que hacer en el orden amoroso es, más que terminar con el otro, es terminar con esa historia que uno había pensado que se había construido con el otro. Pero creo que la vida es fundamentalmente un ciclo, y un ciclo en el cual, así como empieza y termina, así también habrá que integrar eso que tú decías ahora. Lo bueno, lo adecuado, lo favorable, lo que a uno lo pone a disfrutar, también habrá que hacerle balance a eso que duele, que angustia. En consulta, y mientras lo voy diciendo, recuerdo una cosa, hay muchas personas en consulta que me dicen, doctor, quíteme la depresión, quíteme la ansiedad, quíteme esta sensación de angustia, y eso, pues, eso es muy difícil. Incluso creo que hasta ni siquiera un psiquiatra con una medicación podrá quitar esa angustia por completo. Yo lo que les digo a las personas es, más que quitarla, es que puedas integrarlo en un lugar donde duela menos. A veces uno puede quedarse con un síntoma depresivo para toda la vida, pero ya lo conoce, ya lo sabe, ya uno lo puede sentar al ladito de uno y conversar con él y saber que a veces aparece, pero que a veces se va. Y ese es el ciclo de la vida, empezar y terminar, y eso yo creo que es también el reconocimiento de la propia, yo no diría que de la propia falencia humana, sino más bien de la completud de la realidad humana. A veces terminar con un ciclo es muy complicado. Eso es duro. Llámese de pareja, llámese laboral, así uno, con una amistad, así uno sepa que el asunto o la relación se vuelve tóxica, a veces es difícil tomar la decisión, pero cuando se toma y se empieza, se termina
y se empieza, Así es. el cambio es impresionante. Sabes que hay un libro, pues no es, digamos, un libro pues como para tener ahí pues en la cómoda, porque es un libro más académico, que se llama Filosofía de la Finitud. Y es un filósofo, no me acuerdo si es portugués o algo así, que hace una reflexión en torno a eso, y es que los seres humanos tenemos que construirnos a lo largo de nuestra vida en pues en muchas cosas, pero en una cosa, y es darnos cuenta que somos finitos. Y eso es, aunque una gran dificultad, es una posibilidad. Cuando uno sabe que las cosas se van a terminar, uno puede o sufrir porque se van a terminar o disfrutarlas porque uno sabe que van a terminar. Y que va a empezar otra. Y que va a empezar otra cosa, exactamente. Otra, entender la vida no como un destino, sino como un camino a ser recorrido. Sí, nadie vino aquí con el sino trágico, con el Así destino es. marcado. He allí una senda fundamental para hacerse responsable y protagonista de la propia realidad. Así es. Y eso casi que sería una definición, digamos, un poco más cotidiana de lo que es la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Hacerse responsable y protagonista de la propia realidad. Me hiciste acordar, y mientras lo pienso, me acuerdo de una persona que conocí hace mucho rato ya, y es un hombre que tenía un trastorno así diagnosticado de esquizofrenia paranoide. Si a uno le nombran eso así, no sepa muy bien de qué se Le da trata. uno esquizofrenia. Uy, Ave María, Le da cierto, uno pues sustico. que a uno le digan es que usted es esquizofrénico. Pero a mí no, porque ya aprendí sobre ese Claro. diagnóstico y tienen de 1000 miradas y alternativas. Un hombre joven, esquizofrénico paranoide, como diagnóstico. El hombre, con toda la claridad, fue a ofrecernos, mientras trabajaba yo en el CES, una conferencia. Y la conferencia es cómo poder sobrevivir a un diagnóstico de salud mental. ¿Sí ve? Y eso es posible. Es hermoso. ¿cierto? Eso es posible. Es hermoso. A Sanafe, un abrazo para ellos, la Asociación de Familias y Pacientes con Esquizofrenia. Veamos otras respuestas de los televidentes, de los transeúntes en Medellín. Andrés Amaya, nuestro periodista, quiso seguir preguntándoles asuntos relacionados con la importancia del autoconocimiento. Veamos. Soy una persona que me siento muy bien, que tengo mis espacios para mí. Me gusta mucho estar entretenida en un quehacer y otro, pero me gusta mucho sacar el rato del día para mí, para conocerme, para saber qué necesito. Con las herramientas de la meditación y el escaneo de mi cuerpo diario, yo me identifico y sé y me siento con qué debo hacer cada día. Eso me ayuda para mantenerme conectada y centrada. Entonces la pregunta era, ¿se toma el tiempo para evaluar cómo se siente? Mejor dicho, ni mandadas a hacer, Sí, total. maravillosas las reflexiones, pero en la vida diaria y con base en las experiencias de tu consultorio, ¿vos crees que sí, en términos generales, el promedio de las personas nos tomamos el tiempo para evaluarnos cómo estamos y cómo nos sentimos? Olguita, vivimos tan a la carrera, todos, Cierto. y tan, digamos, como tan perdidos a veces de nosotros mismos que terminamos resolviendo todo lo de afuera, el trabajo, la vida de pareja, el ser papás, el ser amigo, que a veces lo que se nos pierde es, literalmente casi que es como si tuviéramos un espejo y el espejo lo pusiéramos hacia afuera. No nos ¿cierto? miramos. No nos miramos. A mí me gusta mucho lo que plantean estas señoras que entrevistan, porque son claves de esas de la vida cotidiana que a uno no se le pueden olvidar, ¿cierto? Hubo un proyecto en el que estuve trabajando unos meses que se llama Un psicólogo por Medellín y construimos una cosa que se llamaba 20 claves para cuidar la salud mental. sí. Muchas de esas, las que plantearon algunas de estas señoras, son esas claves. Meditar, tomarse un tiempo para uno mismo, eso es de las cosas que más nos cuestan. Lo obvio, y me acuerdo incluso mientras digo esto del Principito, creo que es como lo evidente o yo no sé qué es, como Lo esencial es invisible a los ojos, ¿cierto? Ajá. A veces en el orden de la salud mental y del autoconocimiento, lo más evidente y lo más obvio es lo que se nos escapa. Pareciera que lo que tuviéramos que hacer es ir a donde un psiquiatra, donde un psicólogo, hacer grandes terapias, y a veces no es tan necesario. Uno mismo puede ser el psicólogo. Así es, y recordarse pequeñas cosas en la vida. Ajá. Una de las hermosuras de mujeres que nos están ayudando con estas respuestas dijo algo muy bonito y yo me mantengo muy entretenida. Lo antecedió de que se toma el tiempo para conocerse, Ajá. está muy bien, y que se mantiene entretenida. El riesgo es quienes no se toman ese tiempo y ocupan el tiempo y se mantienen tan entretenidos
que se olvidan de sí. Así es, además que, como decían por ahí los abuelos, nada peor que la loca de la casa, pensando como en el orden del pensamiento. Cuando uno no tiene, y no se trata acá de ocupar pues el tiempo 100% o de no permitirse a veces también el silencio, claro, el ocio, pero a veces también, si uno sabe que el orden del pensamiento y esas ideas que ruedan y ruedan en la vida son tan macabras a veces con uno mismo y lo hacen como meterse como en un remolino de esos de los cuales uno no puede salir, hacerse cargo de uno mismo a través de actividades y de ocupaciones es muy importante. Una de las claves de salud mental que me acuerdo, que incluso lo ligo bastante con eso que mencionaron las señoras, había una clave que era una de las cosas más significativas en la vida, es sentirse útil. Y útil no es trabajar, útil no es ganar dinero, útil es a veces ayudar a pasar a alguien una calle, estar al frente de un grupo de niños que no tienen un cuidador que pueda identificarse. Yo creo que ser útil y hacer cosas que a uno le den significación y valor, eso le da a uno una posibilidad de desarrollo de la salud mental y del autoconocimiento profundo. De acuerdo. Y para cerrar este primer bloque, en la vida hay que transformarse de a poco y de a mucho. Así a ver, es. doctor Juan Diego. Sabes que con esta frase me acuerdo de una frase de esas por ahí que ruedan en las redes sociales, y es que si uno sabe qué es lo que tiene que hacer y no lo hace, está peor que como empezó, ¿cierto? Entonces, por eso incluso la frase tiene como un sentido. En la vida hay que transformarse de a poco. Uno no puede, tajantemente hay cosas que no se pueden hacer de una. En consulta psicológica, en muchos casos a los pacientes, a los consultantes, me toca recordarles que tengan paciencia, porque las cosas no se pueden resolver de un momento para otro. Una ruptura después de una relación de 20 años y pretenden resolverla en una semana. No, eso, las cosas hay que hacerlas de a poco, pero también hay que hacerlas de a mucho, porque cuando uno va dando el paso, si uno ya dio el primero, del segundo, y el segundo da el tercero, y así, casi que como un niño que empieza a caminar medio tastabillándose y se cae, el niño cuando ya empieza a saber que puede moverse, el niño ya uno lo verá no caminando, sino corriendo. Entonces por eso hay que transformarse de a poco y de a mucho. Y cuando uno tiene la conciencia de que debe transformarse en ciertas cosas y no decide, ¿se dice procrastinar o procrastinar? Lo que es procrastinar. Creo que es procrastinar. Y uno aplaza las cosas. Es una carga muy pesada. Cuando usted tiene la certeza que tiene que transformarse de a poco y sabe lo que debe transformar, sabe la decisión que debe tomar, sabe la iniciativa que debe tomar y no lo hace, así es un karma. Y así pasa en lo físico y pasa en lo psicológico. Alguien quiere alguien quiere bajar de peso, ¿cierto? Y si no empieza a cambiar los hábitos alimentarios, no hay nada que hacer. Si alguien quiere dejar de tener tanta angustia, tanta ansiedad, e incluso tener unos síntomas como depresivos o angustiantes tan complicados, ¿qué le toca hacer? Empezar a moverse y no dejar de hacerlo. Perfecto. A propósito de esta época de final de año, tenemos temas que nos invitan a todos, a ustedes, a nosotros, al psicólogo que escribió este libro también, a autoconocerse. ¿Vos te conoces bien? Ay, Olguita, yo creo que me falta mucho, ¿sabes? Yo creo que a mí también. Ave María. Pero aquí estamos aprendiendo. Así es. Y espero que los televidentes también. Es hora de hacer cuentas, no hacer cuentas, suena feo, no. De mirarse, de evaluarse, de mirar, de hacer el viaje hacia adentro. Y a propósito del libro, cuente usted. Bueno, pues aquí voy a dejar un ejemplar para los televidentes, ¿cierto? El primero que escriba a la línea de WhatsApp. Ok, ¿cierto? Entonces aquí queda pues autografiado uno de los ejemplares del Viajes hacia adentro, que ojalá lo disfruten mucho y que sea, ahí sí, uno de esos textos pequeñitos de consulta que ojalá con pequeñas claves les permitan preguntarse por la vida. Y es de consulta para la vida. Así es. Una cosa muy íntima, muy deliciosa. El primer televidente que nos escriba al 305-316-6560, que diga: quiero el libro, y el título del libro, El viaje es hacia adentro, y el nombre del autor, Juan Diego Tobón, pues se lo llevará. Internamente le indican cómo pueden reclamarlo. Y también tenemos nuestra línea WhatsApp abierta para nuestros televidentes. ¿Usted qué tanto se conoce? Es importante para usted evaluar cómo se siente, mirarse hacia adentro. Díganos, descríbase a través de la línea de WhatsApp 305-316-6560. La invitación es a que no le tengamos miedo a nuestro interior, que nos revisemos, nos evaluemos para que nos reinventemos. Nosotros vamos a nuestra primera pausa. Esto es Sana que Sana. Escuchen esta frasecita a ver si les gusta. A veces no hay que hacerse grandes preguntas, sino que se hace necesario partir de pequeños y básicos cuestionamientos
para mover la vida y resignificar la realidad. Porque si uno empieza, Juan, a evaluarse de esa manera, pues asuntos como tan grandes, sí, se enloquece. ¿Qué decimos de esa frase? Así es, sabes que a mí me gustan mucho las palabras con re, ¿cierto? Es decir, resignificar, reconstruir, recambiar, ¿cierto? O digamos como remodelar, por ejemplo, ¿cierto? Yo creo que a veces lo que nos da susto es lo que vos acabas de decir, cambiar grandes cosas que uno sabe que tiene que transformar. Para poder hacer un edificio gigante como este, por ejemplo, pues que me parece muy grande, un edificio como estos tendrá que ser de a poco construido. ¿Qué tal donde uno quisiera construir todas las cosas en un solo día? A veces en lo psicológico pasa lo mismo, hay que empezar de a poco, incluso para no asustarse tanto con el cambio. Por eso resignificar la vida parte de pequeñas situaciones. Obviamente, y lo decíamos ahorita, de pequeñas situaciones, cuando uno se hace cargo de ellas, empieza a transformar el mundo. Y de pequeñas metas, me refiero, cuando uno se plantea metas, y en esta época del año también es propicio de darse pao por las que no logró, de pronto no las logró porque eran metas inalcanzables, ¿cierto? Así es. O sea, yo jamás me voy a proponer ser médica ginecóloga, ¿no? Porque pues no, ya no es el momento de la vida para hacerlo. Sí, de acuerdo. Pero sí me puedo proponer, por fin, retomar mis clases de inglés, que es una meta más alcanzable. De acuerdo, sabes que en psicoterapia yo creo que gran parte del éxito terapéutico tiene que ver con eso, que las personas puedan poner en un lugar mucho más pertinente y más posible esas necesidades de cambio, porque a veces son cosas tan potentes y tan fuertes. Yo incluso pongo una metáfora, la vida psicológica es como la construcción de una casa. La casa está cimentada en un piso y además de eso tiene columnas. A uno como psicólogo también le toca tener cuidado con las columnas, porque a veces lo que es síntoma, es decir, lo que a las personas les pone a sufrir, a veces eso es lo que los ha acompañado durante 20 o 30 años. Y uno pretender que quita esa columna, entonces uno con qué la va a mover, uno con qué la va a sustentar. Lo que hay que hacer es, de a poquito, quitar esa columna poniendo otra para que las cosas puedan funcionar distinto. Vea esta otra frase. La vida es un eterno cambio de planes en una ruta que suponemos recta e inamovible. Ave María. Y suponerla recta e inamovible nos hace mucho daño, Así ¿no? es. O sea, algo más cambiante que la vida. Claro, de las cosas que más nos cuestan a los seres humanos, y creo que te cuesta a vos, me cuesta a mí, le cuesta a los televidentes que están al otro lado, es la incertidumbre. Una de las cosas que nos hacen creer en asuntos de la vida más allá de la muerte y muchos asuntos que a veces nos dan como certeza, es como la necesidad de tener algo de lo cual, digamos, como de cierta manera, como pegarnos, porque la incertidumbre nos da muchísimo susto. Pero esa es la vida, ¿cierto? La vida es una secuencia de incertidumbres. Yo vengo hace poquito escuchando la palabra resiliencia. Sí. Antes yo la llamaba capacidad de adaptarse a los cambios, ¿cierto? Ajá. Lo resumieron en resiliencia. ¿De ahí viene esa palabra? En gran parte, ¿cierto? sí. Claro, porque es la posibilidad de adaptarse a los cambios y de entender que la vida, aunque es incierta, es una vida que uno también puede decidir. Yo, aunque creo que hay algo que está prefigurado en la historia de uno, es decir, hay algo que de cierta manera ya hasta por el orden de lo físico y lo genético ya está en parte condicionado. Es decir, yo mis entradas no es porque me las afeite, sino porque igual pues ya eso está marcado en mi historia genética. Exactamente. Cierto, aquí a los 25 años que tengo eso ya es imposible. Total. Pero hay asuntos que aunque ya están marcados, uno los puede vivir de manera distinta. Es decir, yo podría sufrir con mis entradas y decir qué cosa tan horrible y padecer por eso. O puedo jugar un poco con eso, mostrar que frente a eso, que esa es mi realidad, puedo adaptarme y que puedo incluso construirme a partir de eso. Yo ni se las había visto. Imagínate, ya es que mejor dicho. Para nada. Muy bien, sigamos conociendo un poco qué tanto se conocen estas personas que entrevistamos y nos están ayudando a generar esa inquietud frente al tema del autoconocimiento. Yo he sido una persona muy feliz, muy contenta, sobre todo me gusta disfrutar mucho de la familia, esencialmente de la familia, hacemos muchas actividades en las cuales compartimos y también las actividades que me llenan mucho son actividades que tienen que ver con la parte espiritual, con estar en comunidad y estar con grupos que me aporten mucho en ese sentido. Yo hago cosas que me hacen realmente feliz.
ayudar a la gente, colaborarle a las personas que necesiten. Las cosas que me hacen feliz las practico diariamente, como son la musicoterapia, la hago una vez a la semana, la biodanza, que es la corporalidad del cuerpo, la trabajo una vez a la semana, así como la terapia de constelaciones familiares, que hago talleres y asisto semanalmente a dicha herramienta y a dicha terapia. La pregunta era si usted hace cosas que lo hacen feliz, verdaderamente feliz. Bueno, y hay que autoconocerse para saber cuáles son esas cosas que lo hacen a uno feliz. Decían cosas muy lindas, estar con la familia, actividades que me llenan a nivel espiritual, como estar en comunidades que me brindan más conocimiento sobre esos temas, musicoterapia, biodanza, cosas que te hacen feliz, eso es importante. Sí, ¿no? claro, total. Y esa es una de las cosas que a veces más nos cuesta reconocer, incluso porque pues hay asuntos de esos que pueden ser taquilleros socialmente, ¿cierto? Que uno, pues claro, ¿quién no va a querer ser feliz? ¿Quién no va a querer moverse del lugar del sufrimiento? ¿Quién no va a querer ayudar a otros? Pero yo creo que esa es una búsqueda que todos ojalá podamos dar, así nos demoremos un poco. Incluso mientras hablo de esto me acuerdo de la experiencia de varios pacientes, hombres en algunos casos, que después de los 40, 40 y pico de años, siendo ejecutivos, exitosos profesionalmente y demás, dan un giro total a su vida. Es decir, gran parte de lo que les habían dicho era ¿qué hay que hacer para ser feliz? El libreto. Eso, el libreto. Y aunque el libreto también a veces puede funcionar, hay muchas personas que terminan leyendo el libreto de una historia que no es la de ellos. Y eso aleja por completo la posibilidad de autoconocerse. Y creo que allí es un reto importante, conocer qué es lo que a uno lo hace feliz. A veces no tiene uno que renunciar pues a todo, ni mucho menos, pero sí por lo menos darse el permiso, como estas señoras lo decían, de conectarse con eso que a uno le genera satisfacción y bienestar. Es que yo pienso que el libreto de alguna manera todos sí lo seguimos en la medida en que yo siempre digo que Dios lo puso aquí a uno para diferentes misiones. En mi caso yo soy mamá, trabajo en este canal que amo con el alma, pero y eso es lo básico, como Dios, mis hijos, el trabajo, y yo le he metido arandelas a mi vida, claro, deliciosas que me hacen feliz, que el deporte, que otras cosas pues que le meto, que me hacen vibrar sin dejar de cumplir mis funciones y mis labores. Así y eso de es. verdad que lo revitaliza a uno, Totalmente las de cositas acuerdo. como anexas que uno le mete a la vida. Vamos con esta frase, esa sí que es chévere. Hablar descarga, hablar con sentido e intención descarga, recarga y favorece la construcción de significados. No guardarse Así lo que uno es. siente, ¿cierto? No acumular. Así es. Muchas personas van al psicólogo o incluso no van al psicólogo por una razón. Pues ya yo esto se lo cuento a mi mamá, se lo cuento a mi amigo, se lo cuento hasta al taxista que me llevó y uno ahí se descarga. Ir al psicólogo implica hablar con sentido, ¿cierto? Y la escucha que nosotros los psicólogos tenemos es una escucha con sentido. No se trata solamente de poner afuera las palabras, aunque eso es un primer paso fundamental, sino de poder escuchar y ayudar a escuchar al otro aquellas cosas que a veces son necesarias de encontrar sentido. Una ciudad como la nuestra, y yo creo que pues una realidad como la que vivimos en muchos casos nos silencia y nos permite, o más bien no nos permite expresar lo que sentimos. Ojalá que uno pudiera, y me acuerdo mucho de Mocus, por ejemplo, con algunas experiencias culturales por allá de resignificación de la cultura ciudadana en Bogotá, ojalá uno pudiera en lugar de pegarle a otro, más bien pegarle a un saco de boxeo, o en lugar de gritarle al otro por una ventana, poder tener uno con quien descargar en gran parte la emoción. Hablar, creo profundamente que tiene un sentido sanador. Y así como lo dice este programa, Sana que Sana, ahí sí, yo creo que hablar sana que sana, literalmente. Y vea esta, el alma a veces se hace un ovillo, un nudo gigante, ¿cierto? Así es. Es ahí en donde es necesario buscar ayuda y hablar para comprender y para desenredar. Totalmente de acuerdo. La vida a veces se nos vuelve literalmente como una canasta digamos como de ovillos de lana, de las cuales, incluso pienso yo, en las casas normalmente cuando hay niños, hay cosas que si el niño las descubre,
se vuelven todo un cuento. Para uno poder desenredar cosas, y volvemos otra vez a parte de lo que habíamos hablado, uno no puede tomar todas las lanas y desenredarlas todas al tiempo. Toca de a una poderla desenredar. Yo creo que los únicos que podemos hacernos cargo de nuestra propia realidad somos nosotros, así tengamos que buscar ayuda en otros. Yo me sorprendo mucho, y eso me gusta, pero también pues a veces invito a la gente a hacer algo distinto. Me sorprendo mucho cuando, sobre todo mujeres, llaman a pedir cita por sus esposos, cita psicológica. Entonces, hola, Para ellos. Para ellos. Entonces, hola, ¿cómo estás? Una cita, sí, es para ti, ¿cómo te llamas? No, no es para mí, es para mi esposo. Yo les digo una cosa que puede sonar un poco chocante, les digo, ¿tu esposo es menor de edad? No, pues ¿cómo va a ser? Si es mayor de edad, pues Lo yo te mato. pido, claro, que le des el dato. Yo sé que a veces las personas intentamos ayudar al otro y ponernos en el lugar del otro, a veces implica hasta buscarle una cita, pero quien requiere necesariamente ponerse en camino es uno mismo. Nadie puede resolver la vida por uno mismo. Pero usted parece que estuviera libreteado con la siguiente frase que usted escribió. Ave María. Recuerden que esas frasecitas las estamos sacando de este libro, que se llama El viaje es para adentro, de Juan Diego Tobón Lotero. A propósito, buscar afuera lo que se siente perdido adentro es como dar un rodeo de miles de kilómetros y llegar al mismo lugar del cual se partió, adicionándole el cansancio del camino y la incertidumbre de la llegada. No quiere decir que uno no pueda buscar ayudas, pero buscar afuera lo que se siente perdido adentro no es la solución. Hay un caso de alguien hace ya muchos años, y parece chiste y parece como de esas cosas pues como de historia. Alguien llega a mi consulta con un duelo afectivo de esos brutales. Era un hombre, eso sí pues lo recuerdo. Y este hombre pues llega a consulta muy adolorido, muy angustiado, incluso muy angustiado también porque a los hombres nos han enseñado que uno con los amores no se duele. Y que si se duele pues es como si fuera como que no estaba ubicándolo en el lugar de hombre. Este hombre termina yéndose para la China, él toma una decisión, tenía un trabajo fijo acá, empieza a buscar y lo que primero le aparece es un trabajo en la China. Entonces, ¿por qué menciono la historia? A veces la gente le dice a uno algo así como hay que irse como hasta la China a buscar aquello que uno se le perdió. Cuando este hombre se va, vuelve a los 6 meses y me vuelve y me busca. ¿Cuál fue la sensación? ¿Y por qué tomó la decisión? Yo me quería ir lo más lejos posible para poder olvidar a esta mujer. Hasta que no la elaboró, se pudo ir para la China y ni siquiera la pudo resolver. Hay cosas que las tiene uno que resolver con uno mismo y eso duele. La psicoterapia a veces es dolorosa, hablar con alguien a veces es muy doloroso, pero es necesario para poder resolver cosas que si uno le empieza a dar rodeo y empieza uno a conseguir un carro nuevo, una casa nueva, irse para otro lado o incluso hasta los consumos de sustancias psicoactivas, otro tipo de comportamientos, termina uno más perdido, más embolatado y sin resolver lo esencial. Total, y está antes de nuestro segundo corte. Cuando uno por fin se da cuenta que está perdido, es cuando comienza a encontrarse, algo como tocar fondo a veces. Así es. Yo me acuerdo mucho, hace muchos años estudié unos cursos de literatura en la Universidad Javeriana y me acuerdo que nos pusieron a leer unos literatos franceses, Baudelaire, Rimbaud, unos poetas pues que son, incluso se llaman los poetas malditos franceses, y estos hombres escriben como poesía, escribían poesía de esas cosas de las que nadie escribía, de las prostitutas, de la suciedad, etcétera. Y una de las cosas que ellos planteaban era que uno de los asuntos más necesarios de los seres humanos, que a veces hay que mover, y eso duele, es descender a los infiernos. Ellos incluso lo mencionaban así. A veces toca tocar el piso o es necesario tocar literalmente fondo para uno empezar a cambiar. Ojalá no fuera así, ojalá nos diéramos cuenta antes, pero es muy humano llegar a ese fondo. Sabes que en muchos casos, y pienso como terapeuta, ojalá que las personas buscaran ayuda más rápido. A veces las personas dejan pasar años enteros sin tener con quién hablar o sin buscar a quién hablar. Y cuando ya ha pasado tanto tiempo de la angustia, aunque la angustia también se puede resolver, ya los daños y las cicatrices que quedan son a veces muy difíciles de Hay sanar. una frase por allí que se dice bendita crisis, ¿no? Así es. Porque Y es el momento para buscar ayuda. Muchas veces las crisis son las que nos invitan a buscar ayuda y nos salvan las crisis porque buscamos la ayuda y salimos adelante. Vamos a nuestra segunda pausa. Lina María Melo es la ganadora del libro El viaje es hacia adentro de Juan Diego Tobón Lotero. Lina, felicitaciones. Yo lo disfruté muchísimo. Este es el mío. Aquí lo tengo. Y de verdad que sentarse a mirar esas frases es delicioso porque es tiempo para uno, para evaluarse y es bien necesario. Puedes reclamar tu libro esta
y también la otra semana en la portería de Televid de 8 a 12 o de 2 a 5 de la tarde en horario de oficina. Nosotros nos vamos a nuestra segunda parte, segunda pausa. Seguiremos mirando, viajando hacia adentro, la importancia del autoconocimiento hoy en Sana que Sana. Hoy estamos invitando a nuestros televidentes e invitándonos a nosotros mismos, a mí misma le dice a mí misma, autoconózcase, mirarse hacia adentro, viajar hacia adentro es muy importante para evaluar, para descartar cosas, para fortalecer otras y seguir buscando esa tranquilidad y esa felicidad que aunque no permanente, pues sí sea como lo más común en nuestra vida, ¿cierto? Así es. De eso se trata. Más frases que me encantaron de tu libro, Juan. Hay oscuridades en las que no se sabe que se está, sino hasta que se sale de ellas. De acuerdo. Aplica para un vicio, aplica para una pareja, aplica para un trabajo, para aplica todo. para el sobrepeso, aplica para el cigarrillo, para Claro, todo. sabes que incluso cuando pienso en esta frase, un libro como estos no es un libro de otros, es un libro también de mi propia historia, ¿cierto? En últimas, pues ahí sí no por ser psicólogo me salvo o me libro de todo lo que al resto de las personas les pasa. Y cuando leo esa frase me acuerdo mucho, eso fue hace muchos años, ya fue hace más de 20 años, terminé con una novia de esas que lo deja a uno aporreado. Y me acuerdo que hubo un día, después de casi un año de haber terminado con ella, que me levanté y me di cuenta que el dolor que tenía se me había quitado. Y no había reconocido lo duro y lo doloroso que era ese hueco hasta que se me quitó. A veces pasa lo mismo con el orden de la salud física. Uno a veces no sabe ni siquiera qué tan enfermo o qué tan alterado está cuando uno por fin se levanta y siente que ese malestar físico ya por lo menos no existe. Hay que reconocerlo y por eso conocerse y apropiarse de la propia vida es un ejercicio de todos los días. Vea este tan bonito. Para cuidar, apoyar y acompañar a otros, es requerido cuidarse, apoyarse y acompañarse a sí mismo, porque también veo uno casos de personas muy generosas, pero consigo no lo son. Totalmente, incluso hasta con quienes somos terapeutas. Yo creo que una responsabilidad que uno tendría como psicólogo y una invitación que le hago incluso a las personas que ven el programa y que van a donde los terapeutas, casi que una pregunta que uno tendría que hacerle a su terapeuta es, doctor, ¿usted dónde está yendo? ¿Cierto? ¿Usted va al psicólogo? Eso, usted va al psicólogo. Puede que uno no tenga que ir pues toda la vida tampoco al psicólogo. Yo fui varias veces a un psicoanalista y muchos años a otro terapeuta, pero sí creo que es una responsabilidad que quienes trabajamos con otros tenemos que desplegarla. Yo creo profundamente, por ejemplo, que quienes trabajan con niños tienen que hacer todo un ejercicio de cuidado consigo para acompañar a otros. Hay una pregunta que por ahí está rondando desde hace mucho rato y es la salud mental de las personas, de los profesores, de los médicos, de los profesionales que trabajan con otros, y eso, por ejemplo, en el orden hasta del mismo gobierno y de los proyectos de ciudad, casi que una responsabilidad que tiene el Estado, no solamente con los niños, sino con quienes trabajan con los niños, es acompañarlos a preguntarse por su salud mental. Un profesor, un terapeuta, si no tiene algo de pregunta por sí mismo y recibe 40, 80, 100 personas o niños, puede incluso desde su propia alteración o enfermedad mental afectar profundamente a otros. Es una responsabilidad. Se nos acabó el ¿Es tiempo. en serio? ¿Usted no puede creer? No, mejor Se fue dicho. volando. Ave María. Conclusión, una invitación para los televidentes. Una invitación que les hago a todos y que tiene que ver con 3 cosas. Una, hacerse la pregunta por sí mismo y autoconocerse es un ejercicio al cual todos estamos invitados. Por más dificultades económicas que tengamos, por más limitaciones físicas que tengamos, todos estamos llamados a hacer autoconocimiento o digamos a recorrer ese camino. Segunda cosa, este ejercicio en muchos casos toca hacerlo acompañado. Toca buscar a quién, no importa si es la mamá, un amigo, un terapeuta, es decir, hay muchas alternativas y afortunadamente hoy como que se abre un espectro muy importante. Y la tercera, autoconocerse es una invitación y una pregunta que toca directamente la salud mental. Yo creo que autoconocerse no es solamente ver las cosas lindas, qué tan feliz soy, sino también qué tan feliz y qué tan infeliz soy y cómo puedo integrar esas cosas. Esa es la salud mental y creo que todos tenemos mucho que recorrer en torno a eso. Y aquí en Sana que Sana hemos aprendido que si toca la salud mental, también la física. Así es. Porque eso va de la mano, De la mano. ligadito. Él es Juan Diego Tobón Lotero, psicólogo clínico. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti. Y muy chévere este material, de verdad, para
para trabajar en uno mismo. Qué De maravilla. eso se trata. ¡Feliz año y feliz Navidad! Lo mismo, muchísimas Porque ya gracias. seguro nos veremos ese el año entrante. Claro que sí. Muy bien, nosotros nos despedimos. A ustedes gracias por su compañía, que ojalá se tomen el tiempo, todos nos tomemos el tiempo para hacer un ejercicio de autoevaluación, que es bien interesante, y la excusa es esta época del año, está bien, sería pertinente hacerlo. Nos despedimos, mañana vamos a estar con la Clínica Odontológica VID hablando de odontología preventiva. Gracias por su compañía, nos vemos a las 11 de la mañana en el programa saludable del canal Televid. Sana que sana.